hermanos. Viene el día del Señor. El versículo 1, la parte final dice, porque viene el día del Señor. La pregunta en estos días que el mundo se está haciendo de acuerdo a lo que está viviendo en sus vidas, en sus hogares, en sus países sobre el COVID-19 es esta. Yo puedo decir algunas preguntas de esta. ¿Es acaso el juicio de Dios? ¿Es una conspiración entre naciones? ¿Es la madre naturaleza? ¿O es un accidente descuidado por hombres o doctores que estaban haciendo sus experimentos? Y hay suposiciones, y hay respuestas, y hay declaraciones, tal vez sin fuentes, pero el mundo entero está viviendo con estas interrogantes. Ante esto, hermanos, la Iglesia de Dios ha visto que todo lo que está aconteciendo está dentro de la voluntad de Dios. El Salmo 19 que entonamos un momento atrás nos dice que todos los caminos de Dios son rectos, todos sus juicios son justos. Entonces es la voluntad de Dios que pasemos por llanto, que pasemos por tristeza, que pasemos por aflicción, humillación, oración, ayuno. Sí, hermanos. Joel nos recuerda esto y a través de esta serie ha sido poder, hermanos, también ver, ¿no?, o interpretar los tiempos del Señor para con la iglesia. Y aquí quiero que podamos entrar de esta manera, que, hermanos, lo que está aconteciendo está dentro de la soberanía de Dios, finalmente para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Cuando hablamos de su pueblo estamos hablando de su iglesia, aunque eso, hermanos, implique todo lo que ya hemos mencionado. Romanos 8:28 nos recuerda que esto, hermanos, ayuda, coopera para nuestro bien. Puede ser que el Señor en medio de esta pandemia nos puede llamar, o esperaremos como iglesia el retorno del Señor. No lo sabemos. Ahora, la semana pasada comenzamos esta serie en este libro de Joel y mencioné que el tema es la profecía en el libro de Joel, hablando del día del Señor. Capítulo 1, versículo 15 nos decía, ay de ese día, porque está cerca el día del Señor. Ustedes no se pueden recordar. Ahora capítulo 2, versículo 1, la parte final dice, porque viene el día del Señor, porque está cercano. De ahí el título, viene el día del Señor. Versículo 11 del capítulo 2 nos dice, el Señor da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Y dice inmediatamente, grande y terrible es en verdad el día del Señor. Versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y temible. Y hay muchas citas a lo largo del Antiguo Testamento, como también a lo largo del Nuevo Testamento. Yo nada más estoy tomando en las citas que Joel menciona sobre el día del Señor. Ahora, el término el día del Señor, cuando se refiere a la intervención de Dios en todos los tiempos que ha habido. Y siempre, hermanos, ha sido para poder castigar o poder disciplinar a un individuo, a una nación. Pero este día también, hermanos, no es un día de 24 horas del cual la Biblia está hablando o Joel está citando. En el capítulo 1 hemos visto la plaga de las langostas ahí describiendo. Esto, hermanos, es como un presagio, llamémoslo así, del futuro del día del Señor. Que Joel usa la plaga de las langostas de su época para ilustrar el futuro juicio sobre las naciones, sobre su iglesia, en medio de ella. Capítulo 2, versículo 31, un momento atrás hemos leído, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. Muchos, al poder leer o al poder escuchar, como que algunos estos pueden sentir cierto temor. Ese es el propósito también de Dios. Que al menos no que nos amedrentemos sin esperanza, sino que verdaderamente haya temor o miedo, pero eso que despierte para buscar a Dios antes que nos encuentre ese día.
Así que Joel nos está comunicando esto para ilustrarnos, ¿no? Hablando de las langostas, para que podamos ver el juicio futuro que Dios va a traer. Capítulo 3, versículo 14, dice, multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. Joel describe, hermanos, tan, como dicen muchos comentaristas, vívidamente la devastadora plaga de las langostas. Pero ahora no solamente quiere que nos quedemos, ¿no?, con esta parte de la historia que habla de las langostas, sino que miremos más allá, ¿no? Detrás de estos anuncios de juicio es que Dios está llamando al arrepentimiento. La semana pasada vimos en el capítulo 1 exactamente. No nos quedamos con las advertencias, ¿no?, de parte de Dios, sino que el Señor, hermanos, quiere que veamos que su día se acerca, es eminente. Ahora, hay un día de juicio, hay un día de tribulación, hay un día final, hablando del retorno de Cristo. Bien, lo que Joel nos lleva es un contexto histórico de lo que pasó con ellos. Pues nosotros estamos hablando después de muchos años, muchos siglos. Ahora también las langostas representan en el versículo 6 del capítulo 1 a las naciones, porque una nación ha subido. Ahora, a estos se les dice que son un pueblo grande y poderoso. Capítulo 2, versículo 2, la parte final dice, un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por muchas generaciones. Lo mismo dice el versículo 5. Son poderosos, como pueblo poderoso, dispuesto a la batalla. Versículo 11 se llama el ejército del Señor. Ahora podemos concluir esto porque Él es soberano. Es de lo que Joel ha dicho, en medio del juicio del Señor, la iglesia, hermanos, debe arrepentirse. Deben volverse de corazón para que el Señor tenga misericordia y así les libere, les salve. Y Dios se va a volver a ellos y va a bendecirlos. Entonces, vamos a ver en el texto aquí 6 revelaciones proféticas de estos versículos que vienen, hermanos, directamente del Señor. Y quiero empezar con la primera revelación. Y este es mi primer punto, hermanos. Dios advierte que el día del Señor se acerca. Versículo 1. Dios advierte, hermanos, que el día del Señor se acerca. Capítulo 2, versículo 1 dice, tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. El versículo 1 comienza con un solemne llamado de tocar la trompeta, ¿dónde, hermanos? En Sión. Así comienza, como un anuncio de que va a ocurrir algo terrible. O sea, está algo, hermanos, algo tenebroso para venir con Israel. Ahora, ¿quiénes debieran tocar? El texto dice, tocar trompeta en Sión. Y la semana pasada vimos eso. Y sonad alarma en mi santo monte. Ahora, ¿quiénes van a tocar? ¿Quiénes van a tocar? El texto mismo, ya leído la semana pasada, esto hace un llamado, hermanos, de aquellos sacerdotes que estaban ahí. Ellos eran los que oficiaban esto, tenían que tocar la trompeta de guerra, la trompeta para convocar una asamblea, o para trompeta de juicio, luna nueva, o una trompeta inmediato. En Números capítulo 10, ahí habla la descripción de cómo se construyó, de cómo estaba hecho. Levítico capítulo 25. Pero el texto sigue diciendo, y haced sonar alarma en mi santo monte. Este se refiere al monte de Moriah. Probablemente una indicación en Génesis capítulo 22, versículo 2. La historia dice que una de esas colinas que estaba ubicada en Jerusalén,
donde el rey Salomón luego construyó el templo. Una vez fue ocupado. Ahora el texto sigue diciendo, tiemblen todos los habitantes de la tierra porque el día del Señor está cercano. Una vez más, la Biblia cuando habla del día del Señor es uno de esos momentos en que Dios, hermanos, interviene en el tiempo. Esa es una declaración cierta. Y Dios, en medio de esa intervención también, lo que está mostrando es su carácter. Dios está mostrando su bondad, que el mundo o su pueblo se vuelva a Él en arrepentimiento. Así que Dios puede venir, hermano, en este tiempo. Y es la intervención de Dios. Dios es soberano, nadie le puede decir qué está haciendo. Pero también al mismo tiempo, hermanos, es un llamado, es un incentivo a que el pueblo se arrepienta. Ahora, Joel describe ese día como inminente, terrible, irresistible, no sé si son las palabras. En la historia bíblica se ha visto los juicios de Dios para con Israel. Nuestras Biblias lo dicen. Se ha visto en las naciones. Ahora aquí tal vez los intérpretes difieren literalmente en cuanto a las langostas. Si era figurativo. Bueno, la semana pasada un poco hablamos de eso. Pero independientemente, ¿no?, de lo que sea, la invasión o el juicio, hermano, está cerca. Va a haber consecuencias. Y de ahí que el llamado es urgente. Por eso, tocad trompeta en Sion, sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, dice el texto. En el nuevo pacto, hermanos, la Biblia dice que el antiguo pacto es obsoleto. Estamos en el nuevo pacto. Y Dios, el nuevo pacto, tiene sus ministros del nuevo pacto. A estos ministros Dios les ordena que toquen las trompetas. Tocar trompeta en Sion. Y los ministros del nuevo pacto debieran tocar la trompeta del Evangelio, partiendo desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. De hecho, nos dice hasta los confines de la tierra. El resultado de tocar la trompeta de parte de Dios está en nuestro texto. Capítulo 2, versículo 32 nos dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes entrarán los que el Señor llame. Tocad trompetas para que haya salvación a todos lo que el Señor llamare, dice las Escrituras. Y sucederá. Hermanos, hoy día en la mañana nada más estuve como 20 minutos viendo el celular. Tenía en línea más de 20 iglesias transmitiendo sus cultos en hogares, vía online, ¿no? O sea, hablando de una conexión e internet. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Tocando la trompeta, anunciando el Evangelio, fortaleciendo. Es triste no poder tener abierto nuestras iglesias, no poder ver al hermano, a la hermana, pero tocar trompeta. Los ministros del nuevo pacto. Dios tiene un remanente, hermanos, que salvar. Romanos 11 nos dice, de remanente de gracia. Ahora, no hay nada más hermoso, figurativamente hablando, que escuchar un sonido, una voz como un llamado. Y aquí es la voz de un trompeta. Y cada uno de nosotros, cuando comparte o predica el Evangelio, está tocando la trompeta de Sion, la trompeta de Dios, usando las Escrituras. La trompeta de Dios debiera sonar en los púlpitos, hablando de su palabra. Debiera predicarse, debiera sonar como una trompeta la voz del predicador. Dios lo hace, hermanos, de esa manera. ¿Para qué? Para que la gente obtenga redención en su sangre. La trompeta debe hablar del día del Señor. Voy a dar lectura a dos versículos. Isaías capítulo 52, versículos 7 al 8. Ustedes pueden buscar. Isaías
capítulo 52, versículos 7 y 8 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión: tu Dios reina. Una voz, tus centinelas alza la voz, a una gritan de júbilo, porque verán con sus propios ojos cuando el Señor restaure a Sión. Otro texto, Isaías capítulo 27, versículo 13. Sucederá también en aquel día que se tocará una gran trompeta, y los que perecían en la tierra de Asiria y los desterrados en la tierra de Egipto vendrán y adorarán al Señor en el monte santo en Jerusalén. Para los que estamos aquí no es extraño entonces escuchar el mensaje de Dios. Pero la Biblia, hermanos, también nos dice: aquellos que no conocen a Jesucristo, aquellos que están sin Cristo, deberían estar temblando. Versículo 1 nos dice: tiemblen todos los habitantes de la tierra. Aquel que está sin Cristo, hermanos, debería estar espantado. Porque si solamente un momento se pone a pensar que el juicio de Dios puede en el presente llegarle a través de un virus o esta pandemia, o esperar, ¿no?, el juicio, donde se escuche de parte del juez que está condenado, que está perdido, que va a escuchar la sentencia, que va a ser lanzado junto a Satanás y sus seguidores. Tiemblen todos los habitantes de la tierra. Ahora, nuestro texto, hermanos, nos dice que esto es, hablando del juicio, es inevitable. Hay consecuencias si es que no se escucha la voz de la trompeta. Y es urgente para todos. El versículo 1 termina diciendo: porque está cercano. Porque está cercano. Vayamos al segundo punto, hermanos. Dios describe el horror del día del juicio del Señor. Repito, Dios describe el horror del día del juicio del Señor, versículos 2 al 11. Y aquí vamos a ver 8 descripciones que en el texto, hermanos, debieran, a uno diría, como el texto dice, que tiemble, que tengan miedo. Dios describe aquí el horror del día del juicio. Primera descripción: el día del Señor será un día de oscuridad. Primera parte, versículos: día de tinieblas y lobreguez. Esta palabra, hermanos, describe una miseria y adversidad que lo deja a uno muy triste. Día de tinieblas y lobreguez. Otro profeta, otro libro, hermanos, en el Antiguo Testamento, Sofonías 1, versículo 15, dice, o también habla en las mismas expresiones: esta es la ciudad divertida que vivía confiada, que decía en su corazón: yo soy, y no hay otra más que yo. Cómo ha sido hecha una desolación, una guarida de fieras. Todo el que pase por ella silbará y agitará su mano. El texto habla por sí mismo, hermanos. Llega la desolación, o va a llegar ese día de tinieblas para aquel que no escuche la voz de la trompeta de Dios. Y se va a convertir en un día de oscuridad, un día de tristeza, de lobreguez. Para la Biblia, hermanos, no es algo casual, pero irónicamente vamos a ver que las mismas manifestaciones del juicio de Dios fue contra el pueblo egipto, cuando Dios estaba liberando a Israel. En Éxodo capítulo 10, versículo 14 y 15, versículo 21 a 23, se ve todo lo que acabamos de leer: días de tinieblas. ¿No fue sobre Egipto? Ahora esto, hermanos, revela el juicio de Dios. Dios solamente imparte juicio a todos por igual. Los juicios del Señor, dice el salmista, son justos. Segunda descripción: el día del Señor será un día de tristeza. Esta palabra, hermanos, describe esto como un tiempo de oscuridad espesa,
muy inusual, pero que deja a uno muy débil. Tercera descripción, el día del Señor será un día nublado, nuestro versículo. Día nublado, dice. Esta palabra es una oscuridad aterradora. Perdón, esto se refiere a que va a haber una nube literal que cubrirá el cielo. Un día nublado. Cuarta descripción, el día del Señor será un día de densa oscuridad. No solamente día nublado, sino densa oscuridad. Una oscuridad aterradora. Nosotros estamos luz. Quinta descripción, el día del Señor presentará una invasión de personas y de poderes importantes. Nuestro texto dice inmediatamente, se extiende un pueblo grande y poderoso. Así como se extiende el amanecer en la mañana, va a haber una gran invasión de personas poderosas, como nunca antes ha habido en la historia, como dijo un momento atrás, Armagedón. Nunca ha habido tal cosa que ejércitos militares avancen tanto, se unan tanto. Esto va a ser en el día del Señor. Sexta descripción, el día del Señor tendrá una destrucción total y completa. Versículo 3, consume y abraza, dice, delante de él consume el fuego, detrás de él abraza la llama, como el huerto del Edén, es la tierra delante de él y detrás de él un desierto desolado y de él nada escapa. Consume y abraza, dice el texto. Para Dios, hermanos, hizo que las naciones vieran en un principio a Israel como un Edén. Todos recordamos el Edén que perdió nuestro padre Adán, pero que al mismo tiempo lo que hizo Dios fue destruirlos, a los israelitas. Y Dios sigue haciendo hoy día lo mismo. Un país se levanta como potencia mundial, se ve hermoso, ¿no? Así como era Edén. ¿Y qué hace Dios? Al final trae una devastación total. Esta es una imagen viva de Edén. Puede ser que en el presente las primeras potencias mundiales sean países europeos o latinos, pero para Dios solamente esto es un recuerdo, como el Edén cuando Dios trae juicio, hermanos. Y después de esta pandemia vamos a ver cómo se ve el mundo. Solamente será una vista del Edén, tal vez toda la economía, el fondo que un país haya adquirido. Séptima descripción. El día del Señor contará con su ejército rápido, feroz e imparable. Versículos 4 al 9. Este ejército, solamente voy a describir lo que el texto dice. Este ejército vendrá montado con caballos de guerra, versículo 4. Versículo 5, y carros. Versículo 6 adelante dice, vendrán de las montañas y consumirán todo un ataque muy organizado. La gente va a estar aterrorizada. Versículo 6. Este enemigo tiene gran velocidad, tiene fuerza, está bien organizado. Versículo 7. Son muy disciplinados. Como dice versículo 8. Y cuando irrumpen por la defensa, dice, no rompen las filas. Eso habla mucho de ellos. Cuando atacan. Versículo 9. Se apoderan de las ciudades, derriban muros y toman las casas de las personas. Octava descripción. El día del Señor presentará a Dios soberanamente haciendo su gran y soberano trabajo de juicio. Nuestro texto en versículo 10 nos dice, hermanos, ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. Mientras que todo esto está sucediendo, va a haber señales en los cielos. Pero en los cielos, hermanos, Dios está viendo o monitoreando, controlando cada escena que pasa en este mundo. El siglo X dice que esto va a ser devastador. Va a ser devastador. Versículo 11. El Señor da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor. Y a manera de interrogante o pregunta, ¿y quién podrá soportarlo? Hermanos, esta es una pregunta retórica y la respuesta es nadie. Nadie puede soportar y nadie puede escapar del juicio de Dios.
Ha llegado, hermanos, decía el presidente esta semana, este virus de China. De China entró a Europa, de Europa llegó a Lima y de Lima a las provincias. Y ahora de las provincias están que incluyen casas, ¿no? De un mercado a una casa. Nadie se escapa del juicio de Dios. ¿Y quién podrá soportarlo? Pero también la pregunta, hermanos, sirve para que podamos ver esa advertencia. En medio de la advertencia también hay gracia. Versículos 12 al 17. Ahora, este es mi tercer punto. Dios invita a su pueblo a volverse a Él. La razón por la cual este juicio terrible iba a venir contra Israel es porque, hermanos, este pueblo se había alejado mucho de Dios. Eso hizo, hermanos, que Dios estuviera enojado y enviara este juicio. Pero también vemos en las Escrituras, estos juicios están escritos en Apocalipsis. Pero a pesar de esa sorprendente realidad, Dios invita a su pueblo a volverse hacia Él y que tengan una comunión con Él. Por eso voy a leer el versículo 12. Aún ahora, declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Aún ahora, dice el versículo 12, note eso, aún ahora. Incluso cuando Dios ha enviado su juicio, invita a las personas a que vayan a Él. Volved a mí. Ahora Dios va a decir a las personas qué pasos van a tomar. Aquí voy a enumerar 4 pasos. Primer paso, vuelve a Dios con todo tu corazón. Esto es lo que deben hacer las personas. Versículo 12, la parte A dice, volved a mí de todo corazón. Voy a decir algo, hermanos. Dios no está interesado en un arrepentimiento a medias. Si quieres estar bien con Dios, debes tratarlo de todo corazón. Y el volverse al Señor, hermanos, es una decisión de corazón. Y todo lo que estoy diciendo es un significado de la palabra arrepentimiento. Este es el arrepentimiento evangélico en el Antiguo Testamento. Expresa, hermanos, para nosotros una vida de transformación, una vida de arrepentimiento continuo. Dios está airado, dice la Biblia, con el hombre. El Espíritu Santo en los creyentes se contrista. Damos la espalda a Dios. Entonces el arrepentimiento, hermanos, implica seguir a Dios y abandonar el pecado. Eso el Antiguo Testamento, hermanos, lo pone de esa manera. Esto era con tus labios, implicaba tu mente, tu emoción, tu voluntad. Todo, hermanos, nuestro ser, ¿no? Compungido, humillado, arrepentido de que hemos faltado a Dios. Y eso es lo que el hombre debe hacer. Volved a mí. Y el texto va a decir los medios. No solamente externo, sino debe ser interno. Segundo paso, vuelve a Dios con ayuno. Vuelve a Dios con el ayuno. El texto dice, no solamente volved a mí de todo corazón, sino dice con ayuno. El ayuno del Antiguo Testamento, hermanos, era un tema, un asunto nacional. Pertenecía a Israel, porque tenían que reconocer que habían pecado contra Dios. En vista de ese juicio que Dios advertía a través de los profetas, Dios convocaba, como vemos aquí, que ayunen. Que ayunen. En el Nuevo Testamento Dios no nos ordena ayunar. Pero nosotros, hermanos, tenemos el desafío de lidiar con el pecado siempre. Y por eso, hermanos, el ayuno es necesario. Pero cuando queremos invocar, cuando queremos escuchar la voz de Dios, buscamos a través de estos medios de gracia. Y cuando pecamos, queremos arreglar las cosas con Dios. Y si eso tiene que, hermanos, ver con nuestra suspensión de alimentos, lo hacemos. La semana pasada en el capítulo hemos visto cómo concluye con una convocatoria a un ayuno.
Y por eso empezamos esta serie también de cómo podemos practicar el ayuno bíblicamente. La semana pasada tomamos dos enseñanzas, Isaías 58, que está disponible en el internet, o el capítulo 1 hablando de este tema. Allí se habla del ayuno. Ahora el capítulo 2 comienza diciendo qué tipo de ayuno desea el Señor sobre el eminente día del Señor. Hay algunas personas que se ponen al ayuno, dicen que es solamente algo externo. Pero nosotros entendemos la evidencia, hermanos, de todo esto. Es que si es externo, también tiene que ser interno. Dios desea un ayuno interno, sí. Necesitamos adorar a Dios desde el corazón. Y la respuesta aquí de Joel es que lo externo debe reflejar lo interno. Ahora, si todo lo que haces cuando ayunas es externamente, eso no tiene sentido. Porque los fariseos, hermanos, cuando Cristo viene, estaban haciendo de esa manera y Jesús los denunció de su fariseísmo. Y lo hizo públicamente. Así que Dios nos llama a volver a Él con todo nuestro corazón. Esto incluye nuestro cuerpo. Esto es algo externo que vamos a hacer. Vamos a ayunar, vamos a llorar. Son acciones externas. Pero Dios no se contenta solamente con lo externo. Ahí el mensaje. Y a esto quiero añadir, hermanos, todas las iglesias tienen una liturgia de ayuno. Se puede celebrar entre varias iglesias. Sí, la semana pasada hablamos del ayuno individual, el ayuno congregacional. Y cada iglesia tiene una forma, hermanos, de adoración externa. Joel 2 nos advierte, hermanos, que la forma externa no es suficiente. Todo nuestro ser debe estar comprometido a nivel del corazón. Pero también debe ser, hermanos, esto así internamente. Versículo 13. Dice el versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. El tercer paso, hermanos, regresa a Dios con llanto y lamento. La parte C de nuestro texto, versículo 12. Ayuno, ahora dice llanto y lamento. Regresa a Dios. Esto se ve reflejado en nuestra emoción, pero una tristeza emocional aquí. Ahora el punto de llorar, aquí implica, hermanos, el punto de lamentar que hemos pecado. Nehemías dice, yo y tu pueblo hemos pecado. Aunque Nehemías no había pecado, pero Nehemías se pone, hermanos, al lado del pueblo. Daniel igual manera invoca el nombre del Señor. Este pueblo y yo hemos pecado. Porque el pecado ha causado una rotura en nuestra relación con Dios. Debe haber una verdadera contrición emocional y profunda. Esa es confesión de pecados. No solamente es una acción física y verbal. Por dentro debemos estar, hermanos, quebrados, rotos por tristeza. Ahora, si tu corazón no está así, tu confesión entonces no ha sido verdadera. No ha sido. Aún estarías en pecado. No solamente es una confesión física, no, si hemos pecado, perdónanos. Eso es muy emotivo. Ahora, si una persona está siendo honesto con Dios, está por dentro, hermanos, roto, está quebrantado. Cuarto paso que debe dar el hombre. Versículo 13. Vuelve a Dios internamente desde tu corazón. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, el texto. Ahora, el pueblo de Dios podría quitarse o rasgarse físicamente sus vestidos como señal de duelo, sí. Pero Dios, hermanos, no está interesado en eso. Es una religión externa. Dios siempre está interesado en lo que hay dentro de nuestros corazones. Ahora quiero pasar a mi cuarto punto, versículos 13, la parte B, versículo 14, es mi cuarto punto, hermanos. Dios revela su carácter. Dios revela que su carácter le permite invitar a los pecadores a regresar a Él.
Repito, Dios revela que su carácter le permite invitar a los pecadores a regresar a Él. La parte 13 del capítulo 2 dice inmediatamente: volved ahora al Señor vuestro Dios. Hermanos, a través de este pasaje podemos ver que Dios está revelando sus atributos, sus cualidades, que potencialmente pueden mover a Dios y que el juicio quede ahí. Que este virus, hermanos, Dios lo detenga. Diciendo, potencialmente Dios puede mover, levantar este juicio, porque estaban buscando, hermanos, en lamento, en arrepentimiento. Y las Escrituras muestran esto. Estas declaraciones son de Dios. ¿Y qué es lo que vemos en nuestro texto? ¿Cuáles acá las cualidades de Dios descritas? Versículo 3 de la parte B. Dios es amable. ¿Por qué Él es compasivo y clemente? Dios es lento para la ira, tratar de enojarse. Dios es abundante en misericordia. Dios puede ceder ante el mal que Él ha autorizado. Eso dice el versículo 13. Lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Versículo 14. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará tras sí bendición, es decir, ofrenda, cereal y libación para el Señor vuestro Dios? La semana pasada vimos que ya no había, las langostas habían destruido, hablando de esa imagen destructiva, que ya no hay que presentar ofrendas. Ahora se puede presentar, si el Señor se vuelve. Hermanos, este juicio que estamos viviendo mundialmente, podremos volver a sonreír y abrir muchas puertas a nuestras iglesias. Hablando de las iglesias del Señor. Entendemos, hermanos, Dios es quien soberanamente también envía los desastres. Y Dios tiene su carácter revelado ahí, que puede ofrecer gracia, misericordia, siempre en cuando el pueblo proceda en arrepentimiento. Aun cuando Dios al terminar enviar un juicio. Y aquí creo que es lo que vemos, ¿no? En tiempo de Joel está revelando aquí su ira contra su pueblo. Ellos merecen el justo castigo de Dios. Pero si su pueblo se vuelve, como dice el texto, ¿quién sabe si se volverá y se apiadará de ellos? Por eso, hermanos, el ayuno, por eso el llanto, por eso la convocatoria. Solamente así Dios puede volverlos a comenzar a bendecir y dejará tras sí bendición, de manera de interrogante. Aquí pongo cuidadosamente el versículo 14. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo único que podemos hacer cuando hemos pecado es que el Señor, hermano, nos está retribuyendo, nos está pagando lo que hemos cometido. Hemos pecado contra Él. Pero Dios también, hermanos, es amable, es misericordioso. Si hacemos lo que nos pide, podemos ver, hermanos, que la maldición de Dios, el juicio, se puede convertir en bendición. Eso revela el carácter de Dios. Por el versículo 14, Dios podía convertir la tierra plagada de langostas en una producción, como dice el texto, de ofrenda de cereal y libación al Señor. En su gracia, hermanos, no por sus méritos. Entonces, si estás siendo disciplinado en estos momentos, o tienes el virus, probablemente porque estás en ofensa, es el plan de Dios. Pero si te vuelves, te encuentras con Dios de corazón, Él está dispuesto nuevamente a bendecirte. Se puede sanar de ese virus. Quinto, versículos 15 al 17. Dios revela que los líderes necesitan guiar a las personas hacia el arrepentimiento corporativo y a la adoración. Repito, Dios revela que los líderes necesitan guiar a las personas hacia el arrepentimiento corporativo y a la adoración. Tocad trompeta una vez más, ¿no? Comunicad, anunciad. Ahora esto requeriría, hermanos, para aquel que hace
tener una verdadera humildad, y que tener un arrepentimiento verdadero. El liderazgo dentro de Israel era para que el pueblo de Dios pueda reunirse y pueda ir a Dios. Esa gente santa, dice el texto, reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños. Aquí hay algunas observaciones que podemos hacer de esta ceremonia. Cada trompeta en Sion, versículo 15, la parte A. Segunda observación, la congregación debe ser santificada y separada de manera corporativa. Tercera observación, los ancianos deben estar reunidos. Cuarto, los niños y bebés también deben ser reunidos. Quinto, las parejas recién casadas deben unirse. El versículo 16, la parte final. Para el versículo 17 vamos a hacer unas observaciones. El lugar. Primera acción. Dice el versículo 7, entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes y ministros del Señor y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues a tu heredad a lo propio, a las puras entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Aquí hay dos pasos o dos acciones que los ministros, hermano, hablamos de los pastores, que deben hacer en sus iglesias. Primera acción, deben llorar en un cierto lugar. Versículo 17, entre el pórtico y el altar. Había un lugar, hermanos, dentro del templo donde el sacerdote tenía que ir a orar. Ahora, ¿por qué deben hacer esto? Es la pregunta. ¿Es necesario? Porque hemos pecado contra Dios. Cuando dice más adelante, digan, perdona, oh Señor, eso implica, hermanos, hemos pecado contra Dios. Se ha ignorado la obra de Cristo en la cruz. Y sabemos que solamente la cruz puede unirnos con Dios. Y Joel registra esta oración aquí que debe hacerse en ese lugar, entre el pórtico y el altar. Un lugar donde se tenía que interceder. La descripción histórica dice 2 Crónicas, capítulo 4, versículo 9, era en el corte de los sacerdotes. En el Nuevo Testamento sabemos que Jesús nos enseñó que su casa sería casa de oración. Que cuando venimos, cuando alguien preside una oración, hermanos, de manera corporativa, estamos a las personas llamando a la santificación, santificar la asamblea. Entonces, solamente así el Señor, hermanos, vería cómo su iglesia se unía por sus pecados. Segunda acción, deben orar cierta oración. El texto dice, versículo 7 de la parte B, y digan. ¿Qué van a decir? Perdona, oh Señor, a tu pueblo. Deben pedirle a Dios que perdone a su iglesia, a su pueblo. Porque ¿qué van a decir, dice el mundo afuera? ¿Qué van a decir las naciones hablando de Israel? Vamos a hacer burla para ellos. ¿Por qué han de decir de entre los pueblos dónde está su Dios? Para muchos, tal vez si un cristiano entra o es contagiado por este virus, muchos se burlarían. ¿Y dónde está su Dios? Dice que le puede sanar. ¿Dónde está su Dios? Pero el argumento principal aquí, hermanos, en la oración es la gloria de Dios. Eso tiene que ver con Dios. Los paganos podrían burlarse de Dios, pero al final es Dios quien va a perdonar a aquel que invoca el nombre del Señor. No solamente en el Antiguo Testamento era el trabajo de los sacerdotes hacer esto. En el Nuevo Testamento es trabajo de los pastores, al desafiar a las personas que están en pecado, que se arrepientan. Hoy día no es el trabajo del pastor solamente hacer sentir bien a las personas. Eso no va a llevarlos a una comunión con Dios. Ya para finalizar mi sexto punto, hermanos, Dios promete liberación si su pueblo se vuelve a Él. Dios promete salvación, liberación, restauración. Ponle la palabra que guste. Dios promete, hermanos, sanación, liberación, salvación, si su pueblo se vuelve a Él. Versículos 18 al 20. Entonces, el Señor dice, esa palabra no me gusta, entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. En la historia de Israel esto hacía. Y la iglesia, hermanos, la verdadera Israel, Dios promete algunas cosas maravillosas para con ellos. Promesas que están ahí.
Él sería celoso de bendecir su tierra, versículo 18. Tendría piedad de su pueblo, la parte del texto, versículos 19 y 20. Respondería a su pueblo y les libraría de los demás. Hermanos, aquí hay tres verdades, ya para ir finalizando, como dije. Versículo 19, Dios los prosperaría físicamente. Versículo 19, el Señor responderá y dirá, y aquí yo os enviaré grano, mosto y aceite. Eso, hermanos, es una bendición física. Ahorita se está hablando de cómo la economía se está cayendo. Y esto incluye creyentes, no creyentes. Va a pasar, hermanos, si una vez nos hemos humillado, va a haber una prosperidad física, ¿verdad? Y Dios se va a encargar de que esto, hermanos, pase. Que al final, que cuando dice hayan recibido su mosto, su aceite, su grano, van a saciarse. En otra palabra, van a estar completos, satisfechos. Versículo 19, la parte B, Dios eliminaría el oprobio de su pueblo. Y nunca más os entregaré al oprobio. Esa promesa. En la historia de Israel siempre ha sido un reproche para las naciones. Ahora este es un juicio de Dios para todos los tiempos. Si la iglesia se vuelve a Dios, que Dios levantaría su oprobio de las naciones. Versículo 20. Dios alejaría a todos los enemigos de su pueblo. Al ejército del norte lo alejaré, echaré, seré su retaguardia. Para los oponentes de este pasaje, que se encuentra en un contexto que trata sobre el día del Señor. Lo que significa, hermano, que se encuentra en un contexto de la gran tribulación. Esto podemos dejar como nota nada más Ezequiel capítulo 38 y 39. Pero si la iglesia, hermanos, se volviera a Él ahora, como dice, ¿quién sabe qué Dios podría hacer en medio de nosotros? Así que si te vuelves a Dios, hermanos, confía en sus promesas. Hablando para el que no conoce, si ha hecho cosas terribles en su vida, Dios puede hacer muchas cosas con esa persona. Escucho que muchos médicos están creyendo en el Señor, muchos presidentes están siendo predicados por la palabra del Señor. Yo no sé cómo será su pasado, pero Dios puede hacer eso, ¿no? Levantar todo eso y bendecirlos. Es el tipo de Dios que conocemos, hermanos, en las Escrituras. Conclusión. Hemos visto, hermanos, en el capítulo 2 que Joel predice un juicio bien severo, pero Dios también al mismo tiempo hace una invitación al arrepentimiento y con una posibilidad de bendecirlos físicamente, espiritualmente. Quiero terminar dando lectura a algunos versículos. Primero, Eclesiastés capítulo 9, versículo 12. Dice el texto: porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como peces atrapados en la red traicionera y como aves apresadas en la trampa, así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Los países se glorían, hermanos, de sus logros, de todas sus conquistas. Un ejército se gloria cuando conquista a otro ejército. Pero un ejército está compuesto por hombres. Y que ustedes nos recuerdan, el hombre no conoce su tiempo. Que podría llegar, puede ser que esté enredado, ¿no?, en este mundo. Y llega el momento, solamente será su fin. ¿Qué de ellos? Esto el hombre, dice Salomón, debe considerarlo. No conoce su tiempo, no conoce el día de su último suspiro. Pero la Biblia nos revela, hermanos, que también la destrucción está cerca. No hay demora. El profeta Joel nos ha mostrado esto. Considera entonces ese día del Señor. Ahorita vivimos la adversidad del COVID-19, entonces, que debe llevarnos a que los cristianos oremos: venga a tu reino,
y que el que no conoce a Dios, que desee el gobierno de Dios en sus vidas, para que puedan escapar de esos acontecimientos. Una advertencia: cristianos, no presten atención a los burladores del día del Señor. Pedro nos recuerda, 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán, dice, burladores, con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Isaías 28:15 dice, porque habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol. Cuando pase el azote abrumador, dice, no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. Cuando pase el azote abrumador. ¿De qué sirve que se han refugiado, hermanos, en lo que han obtenido? De nada, porque habrá llegado el día. Así que, hermanos, en esta hora ha sonado la voz de la trompeta de Dios por medio de su palabra. Y la promesa que Dios da es que al final Dios va a cumplir lo que ha determinado hacer. Termino con una lectura nada más seguido de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 8. La promesa final de Dios no fallará sobre el día del Señor. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Amén. Oremos. Bendito Dios, te alabamos, te damos gracias por tus promesas. Oh Dios, en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, en medio de la disciplina, hay gracia. Eres lento para la ira, dice tu palabra. Señor, ¿quién podría soportar tu mano severa? ¿Quién podría ponerse de pie en el día del juicio? Señor, estamos consternados en estos días. Lo que pasa, Señor, en este planeta, con el prójimo. Lo que pasa con nuestros hermanos en la fe. Algunos han partido a tu presencia, Señor, llevados por esta enfermedad o este virus. Algunos, Señor, están aguardando en sus casas. ¿Quién podrá soportarlo? Si tú has determinado que esto es para nuestro bien, lo vas a hacer. Tú nos santificarás por medio de eso. Nos separarás para eso. Gracias por el anuncio del profeta Joel, que esto pueda despertarnos a que nos volvamos de corazón, no solamente de labios, no solamente algo externo. Y gracias, Señor, que tú nos invocas. Aquello, Señor, que tenemos el deber, el llamado de poder predicar, hacerlo públicamente. Porque tú nos llamas a tocar la trompeta. Gracias, Señor, por este día. A ti te damos toda la gloria, toda la alabanza. En nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. Amén, hermanos. El Señor bendiga su palabra.